Vamos a hablar de salud y concretamente del ruido. ¿Cómo nos afecta a la salud? Lo primero que pensamos es que este ruido, un exceso, afecta a la salud auditiva, pero tiene y engloba muchísimas más cosas. Vamos a conocer cuáles son los decibelios máximos a los que deberíamos estar sometidos, entre comillas, pero no lo voy a hacer sola, voy a hacerlo con Enrique. Buenas tardes, Enrique, vienes acompañado por una experta. ¿Qué tal, Vanessa? Ahora podría decirte, ¿qué me dices? No es el caso porque es muy nítido, aquí no hay mucho barullo y nos oímos perfectamente, pero estamos hablando de un problema, Carmen Orte, que es otorrinolaringóloga, nos va a dar detalles de esto, que puede convertirse en algo serio para muchas personas dentro de unos años. De hecho, he leído un informe reciente, Carmen, que dice que un porcentaje, un 5% de las personas que ahora se están expuestas, como todos, a ruidos diarios, dentro de 30 años pueden tener problemas de audición. Exactamente, es que en la actualidad, desde muy jóvenes, pues con los cascos y todas estas cosas, vemos que cada vez se abusa más de los ruidos y vienen muchas madres preocupadas porque sus hijos ponen la tele súper alta, están también con los cascos todo el día también a unos niveles bastante altos y se preocupan de mi hijo está escuchando bien o realmente esto lo hace porque no oye. Y realmente son pacientes que escuchan bien, pero que se acostumbran a tener unos niveles de sonido bastante elevados. Y por lo que dices, cada vez son más jóvenes, que quizás es lo más preocupante, lo que más llama la atención, Carmen. Exacto, cada vez son más jóvenes, pero sobre todo por las nuevas tecnologías. Esto hace 100 años pues no lo veíamos, pero ahora cada vez lo vemos más y sobre todo también en pacientes que están expuestos a ruidos en sus trabajos. Eso también se ve que tienen una pérdida más precoz que lo que les correspondería, digamos, por genética. El oído, el sistema acústico que tenemos, ¿se acostumbra al ruido o digamos que no se da cuenta que se va deteriorando? ¿Hay una cierta costumbre? Sí, el oído se va acostumbrando a esos niveles y progresivamente se van perdiendo, sobre todo porque al final estamos haciendo un desgaste, ¿no?, de nuestro sentido del oído y entonces, pues bueno, hay que intentar siempre cuando hay un paciente o una persona que está muy expuesta, hay muchísimos sistemas para que se pueda proteger y es lo primero que hay que hacer para intentar ralentizar esa pérdida. Hablas de ralentizar, que no de recuperar, Carmen. Claro, el problema es que cuando existe una pérdida auditiva en el nervio o en el oído interno, eso no se recupera ni con pastillas ni con cirugías. Hay muchos pacientes que dicen, bueno, vienen a la consulta pensando en algo milagroso que les va a devolver la audición y cuando es del oído interno no se puede recuperar, a no ser que haya unos niveles muy altos de pérdida y ya puedan ser candidatos a los implantes cocleares u otro tipo de implantes de trombocéfalo. Palabras mayores. Bueno, vamos a ver unos datos. Primero, una información respecto a lo que comentaba Carmen. ¿A qué estamos expuestos? Bueno, pues si nos exponemos a un mismo ruido durante poca duración y mucha intensidad durante el tiempo, podemos acabar teniendo un traumatismo acústico agudo. Pero si nos exponemos durante años a un ruido ciertamente intenso, el traumatismo sería crónico. Pero no solo hay efectos del ruido para el oído, y lo vamos a contar a lo largo de los próximos minutos, hay otros efectos, y esto también es de preocupar, Carmen. Enfermedades cardiovasculares, insomnio, no dormimos, estrés y problemas psicológicos. Ahora mismo, ¿qué preocupa más? Me imagino que ambas cosas, pero esta segunda parte de lo que estoy contando es también preocupante. Y es que además es una realidad que se ve día a día en las consultas, dado que al final el ruido en exceso nos da estrés y el estrés ya sabemos que hay gente que no lo lleva, puede no permitirnos dormir, puede que estemos con ansiedad porque cuanto más tranquilos queremos estar, menos podemos. Y sobre todo es porque muchos de estos traumatismos acústicos, tanto agudos como crónicos, suelen producir lo que nosotros denominamos acúfenos. Que los acúfenos son pitidos o zumbidos que el paciente viene a la consulta diciendo: desde hace un mes me pitan los oídos y de forma continua. Entonces, estos pitidos los pacientes los refieren sobre todo por la noche cuando están en calma. En cambio, cuando estás en un ambiente bullicioso no lo notan, pero también aumentan cuando se vuelve a abusar de ruidos o cuando estamos más nerviosos y estresados. Y hay que decir, y esto es real, que hay personas que se llegan a suicidar por estos pitidos, porque no es que sean unos zumbiditos, unas cosas que pueden llegar a tener hasta como una sirena de un camión de bomberos o algo así todo el día. Entonces estar en ese estrés continuo es desesperante.
Para estos acufinos sí que hay, no sé si se denominan tratamientos, pero sí que te aconsejan escuchar alguna música ligera continua para aprender a sobrellevar y a llevar el día a día de una forma en la que te olvides de que están ahí esos acúfenos contigo. Claro, para los acúfenos de normal, primero, sobre todo, no abusar de ruidos, porque si van, imagínate, en una discoteca, cuando llegan a casa el pitido lo van a tener súper alto, o con el estrés. Pero existen varios ejercicios, digamos, unos de deshabitación al ruido, que se suelen hacer en centros auditivos, que enseñan al paciente a no prestar atención al ruido. Es decir, nosotros estamos aquí ahora mismo hablando, pero no nos estamos pensando en que vamos calzados, que tenemos los zapatos o que tenemos algo en la mano. En cambio, eso es lo que se intenta conseguir, que el ruido esté pero que no le hagas caso. ¿Vale? También existen ruidos blancos o fractales que, digamos, ayudan a apaciguar el ruido cuando está, digamos, más alto. Y incluso hay pacientes que sí que es cierto que lo llevan fatal, que se pueden llegar a poner audífonos, pero no por la pérdida de audición, sino para enmascarar, son como enmascaradores del ruido. Vamos a escuchar ruido. Venga. ¿Podemos, Carmen, vivir con esto? No deberíamos. O sea, por poder, por supuesto, el cuerpo humano se adapta a prácticamente todo, luego salen las goteras, pero por supuesto que no deberíamos de soportar un umbral de a partir de 55 decibelios de forma continuada, eso es excesivo. Hemos preguntado a los aragoneses, como hacemos muchas veces, Vanessa y Carmen, qué ruidos son los que les molestan y por qué. Atentos. Pues el ruido que más me molesta es el tenedor cuando la gente está comiendo y sin querer lo roza con el plato. Es que es muy desagradable de forma natural. O sea, no hay una razón como tal, sino es desagradable, yo creo, para el ser humano. Le chirriar los dientes, porque me da repelús. Yo creo que el que me molesta es el de las sillas, el ruido ese, me pone como histérica, nerviosa. Sí, sí, además hoy me da tiempo de leerme las cosas. Que vayan al monte, y bueno, ni en el monte porque espantan a los animales. Lo que más me molesta es el teléfono. Ah, mira, Pedro. Porque, no sé, tiene un sonido que no sé, lo odio. No sé si es porque tantas veces te interrumpe en momentos en los que no te tiene que interrumpir, pero yo siempre lo tengo silenciado y si estoy con alguien y le suena es como que, ¿por qué? ¿Por qué está sonando el teléfono? El rascar la pizarra con la uña, eso que se oye Cuando hay mucha gente en una sala, que está cerrada y no sales ni nada y estás ahí, es una cosa que me molesta muchísimo, muchísimo, porque luego llego a casa con la cabeza... Escuchábamos, cuando estás en una sala cerrada que sales y está ese ruido, a veces es también de las fiestas ese... Esto es más anecdótico, ¿no? ¿Qué ruido me molesta más, no? Pero también es interesante saber que hay ruidos y ruidos. El tema del que hablamos es la excesiva prolongación de exposición prolongada ante un ruido determinado. Pero bueno, sí hay ruidos que son más insoportables. Muy desagradables. O sea, todas las personas tenemos un umbral del dolor, unos más altos y otros más bajos. De hecho, hay otra patología que se llama algeacusia, que son pacientes que ruidos normales no los soportan. Y además se suelen asociar a los acúfenos y hay veces que incluso a pérdidas de audición. Entonces el paciente dice, jope, no oigo bien y uno encima es que lo que oigo me molesta y lo pasan realmente mal, les crea ansiedad también, insomnio, etcétera. Porque sería eso que hemos oído de la pizarra, la tiza. Sí, pero eso es un ruido que a la población en general molesta, ¿vale? Porque digamos que está a unos niveles de ruido altos, pero hay algunos, yo como sé, vas por la calle, los coches o cosas que de normal pues pasa, si no pasa nada, ellos realmente tienen la sensación de me molesta mucho y crea una sensación de dolor. El estrés, el dolor del ruido. Bueno, pues vamos a hablar con... Hemos conocido una persona que soporta esos ruidos de calle, que vive en una calle de Zaragoza, pues que a veces, sobre todo en verano, cuando tiene que abrir las ventanas por el calor, se le hace un poco la vida difícil. Esto es lo que nos ha contado Luis de cómo convive o intenta convivir con el ruido. La vida de Luis hace años que se ha visto comprometida por el ruido. Es una experiencia muy desagradable y que afecta realmente a la salud a mi salud personalmente y a la de mi familia, ¿no? Padece estrés y se medica porque no puede dormir ni vivir con el ruido en la calle en la que vive. Y es muy difícil. O sea, intentas dormir con un poco la ventana abierta en verano
es imposible. O sea, tienes que estar encerrado constantemente y, por supuesto, con medicación. O sea, hay momentos que tienes que tomar ya medicación para poder dormir, porque al otro día tienes que ir a trabajar. Para este zaragozano, el problema del ruido es algo más que una anécdota que pueda contarnos. Advierte de sus peligros a largo plazo. Estamos hablando de que no puedes vivir en tu casa, no puedes oír la televisión, no puedes oír la radio, ¿no? Que casi son las 24 horas. O sea, no puedes. No puedes, estás jugándote la vida, no lo sé, pero desde luego es complicado, ¿eh? Habla con otros afectados de su situación y solicita que en ciudades grandes haya una regulación y un mayor compromiso para cumplirla. Estrés, ansiedad, problemas cardíacos son los derivados del ruido. Más allá del problema auditivo, podría llegar a provocarnos incluso la muerte. Nos lo contabas, Carmen, hace un rato con los acúfenos, que hay gente desesperada que no puede con ellos. Bueno, Luis también hablaba de una situación compleja, porque cuando le preguntábamos decía, es que no sé cómo describirte lo que vivo yo el día a día en determinados momentos del año y con una calle donde hay mucho ruido. Claro, es que además en estas personas la solución, ¿cuál es? Porque muchas veces no encuentran un apoyo o una solución, digamos, que dependa de ellos. Irse. Y claro, entonces ¿qué van a hacer? ¿Vender la casa? ¿Irse a otro sitio? Es muy complicado. Es complejo. Quiero que veáis, se trata de un juego de colores, pero expresa muy claramente la intensidad de ruido en una ciudad como Zaragoza, capital. Ahí lo estamos viendo, es un mapa de ruido que se llama, municipal, elaborado por técnicos. Estamos viendo el rojo y el morado, que quizá es donde están las arterias principales, sobre todo de tráfico, que es donde más ruido se produce. Son los puntos o los lugares donde se superan, yo creo que con bastante holgura, esos 55 decibelios de los que hablaba Carmen. Esto durante el día, claro, la lógica es que la cosa se vaya atenuando. Vamos a ver la tarde cómo está en Zaragoza. Bueno, pues se mantiene más o menos igual, predomina ya más el tono amarillo, seguimos con las arterias principales de la ciudad, sobre todo en la parte del centro y exterior, ya en rojo, y luego ya, como es obvio, la cosa se suaviza ya bastante por la noche, ya hablamos de tonos más verdosos. Claro, esto, día, tarde y noche, es la evolución del ruido. La noche, obviamente, estamos todos en casa, no hay tanto tráfico. Esto es lo que soportamos a diario, en una gran ciudad. Exactamente. Y esto en día entre semana, probablemente los fines de semana, este mapa igual cambia, sobre todo en las zonas centro, donde también pues hay más barullo. Bueno, pues hay una asociación en Zaragoza capital que se llama Stop Ruidos, que tiene sus reivindicaciones, aboga por una ordenanza municipal que muchos ayuntamientos están llevando a cabo, incluido el de Zaragoza. La de Zaragoza es de 2021, se está actualizando. Hemos hablado con Antonio, el presidente de esta asociación, para preguntarle básicamente, Antonio, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones? ¿Qué se pide? ¿Qué pide una asociación que quiere que los ruidos en grandes ciudades, que es complicado, desaparezcan? Primero y fundamental, eliminarlo. Para cual hay que realizar una ordenanza municipal de ruidos y vibraciones, que la ley española y la ley aragonesa lo exige. Actualmente existe una ordenanza de ruidos y vibraciones de Zaragoza que es todavía más restrictiva que la ley del ruido aragonesa, porque dice que desde las 10 de la noche a 8 de la mañana no se pueden superar los 55 decibelios, cosa que la ley del ruido española dice, y la aragonesa, de 11 a 7. O sea, el ayuntamiento todavía tiene más exigencias para producir menos ruido en las calles. Yo por lo menos en mi familia lo vivo, porque hay parte de mi persona, de mi familia, lo voy a decir, que tiene que tomar somníferos para poder descansar, cerrarse las puertas a cal y canto. Yo me he desplazado a la parte interior de mi casa, porque, o sea, es insufrible la sensación de agobio e inseguridad que tienes el no poder pensar que no vas a poder dormir y descansar como a ti te gusta. Nos vamos ahora en directo hasta un centro de audición donde se encuentra nuestra compañera Eva Sanz. Allí han realizado un estudio de cómo nos afecta a las personas el ruido, Eva.
Efectivamente, Vanessa, porque como bien estáis comentando, el ruido nos afecta y mucho, más aún si vivimos en entornos urbanos y como bien dices, estamos en el Centro Aural que acaba de realizar un estudio aquí en nuestra comunidad para comprobar cuáles son esos efectos negativos que el ruido tiene en la población y nos encontramos con su director técnico, Roberto Esteban. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Roberto, comentábamos, el ruido está presente en nuestro día a día, en el tráfico, en las obras, por la calle. En ese estudio que habéis realizado, habéis comprobado que a la población le preocupa este problema porque realmente puede tener consecuencias muy negativas en nuestra salud. Sí, correcto. El ruido urbano, en concreto, todo el ruido, no solamente el ruido del tráfico, el ruido de la construcción y todo el entorno acústico al que estamos sometidos, pues bueno, nos afecta directamente al oído y afecta de una manera bastante preocupante. ¿Qué efectos puede tener en nuestra salud este exceso de ruido permanente? Bueno, pues efectos desde el dormir. No poder dormir bien, estrés, nos puede causar fatiga, nos puede causar unas situaciones de nerviosismo que, pues bueno, el mismo estrés auditivo pues nos está generando todo ese tipo de problemas. Tienes aquí en tus manos una lámina en la que vamos a poder ver de una manera más visual. Este es el aparato auditivo. Explícanos, por favor, cómo entra el ruido y en qué parte es en la que nos afecta el ruido de nuestro oído. Sí, pues mira, el ruido entra por lo que es el canal auditivo, golpea contra el tímpano, que hace una vibración, va a una cadena ósea y esta cadena ósea pues va a esta membrana que es la cóclea. Entonces dentro de la cóclea hay unas células que son los cilios, unas células ciliadas, que son estas que cuando hay un impulso muy fuerte pues son las que se pueden romper y ellas son las que nos están mandando el estímulo al nervio auditivo para el estímulo de la audición, ¿de acuerdo? ¿Y qué podemos hacer nosotros para protegernos del ruido y evitar que esto ocurra? Mira, nosotros aquí en nuestro centro Saural hacemos estudios y estamos haciendo pues muchos protectores auditivos para la gente joven, incluso pues bueno, para la gente pues está llevando muchos cascos que están expuestos a música muy fuerte y bueno, pues con estos protectores auditivos y con unos estudios auditivos anuales, pues para ver cómo estamos y bueno, para tener esa prevención. Pues Roberto Esteban, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos quedamos con esas recomendaciones para evitar que el ruido nos afecte, porque ya ven que es un problema que puede tener efectos muy perjudiciales en nuestra salud. Gracias. Eva decía, ¿cómo protegernos? Es bueno ponernos estos tapones, por ejemplo, en el día a día. Quien sufre del exceso de ruido que le provoca a veces esos pitidos o acúfenos o esos cascos protectores. Claro, en principio no habría ningún problema. Sí que es cierto que en pacientes que generan muchísima cera, si te metes un tapón muy adentro, esa cera se puede ir todavía más adentro y llegar a impactar contra el tímpano, que eso ya es un problema. Pero si llevan revisiones con otorrino, se los limpian paulatinamente y tal, en principio no habría nada, se podría usar. Es bueno revisar la audición. ¿Cada cuánto sería aconsejable para saber que estamos bien y no estamos perdiendo? A ver, siempre yo recomiendo hacer una audiometría, digamos, de control, una de base que vamos a tener siempre, y ya a raíz de ahí, si es normal, pues igual cada 2 años aproximadamente, si el paciente no ha notado ningún tipo de pérdida, y si el paciente sí que es cierto que, porque hay muchas veces que dicen, es que en los últimos 6 meses he notado que he perdido audición de un oído, de otro o de los dos, entonces ahí ya siempre les digo, si notas algo así, vente y hay que hacer otra revisión. Pues estaba hablando justamente antes, Enrique, de los espacios de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay veces que los mayores problemas auditivos, con el paso del tiempo, los detectamos precisamente ahí, en esos espacios laborales. Saludamos ahora a Mariví Pérez. Ella es responsable de Relaciones Laborales de Cepime Aragón. Muy buenas tardes, Mariví. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En cuanto al ruido, no es lo mismo ahora que hace 20 años. Ha evolucionado, ha cambiado. Sí, evidentemente ha evolucionado. Bueno, en primer lugar, pues la normativa en materia de prevención de riesgos laborales ya nos obliga a las empresas a establecer una serie de medidas y luego, pues también la diferencia en cuanto a la tecnología, a las tecnologías que se utilizan ahora respecto a épocas anteriores, pues la verdad que ha hecho pues que los niveles de ruido se reduzcan. Mariví, buenas tardes. Como se suele decir vulgarmente, bajemos un poco al barro. ¿Qué medidas están tomando actualmente las empresas para evitar que sus trabajadores acaben dañados por un exceso de ruido?
A ver, pues las medidas que se utilizan van desde lo que es un mantenimiento adecuado de la maquinaria, porque una maquinaria que no se mantiene bien, pues bueno, puede producir muchísimo mayor ruido, hasta medidas pues como el establecimiento de pantallas para aislar pantallas o cerramientos para aislar los puestos en los que hay un ruido excesivo. Y cuando ya no puedes, siempre se priorizan las medidas, digamos, colectivas frente a las individuales, pero cuando ya no se puede reducir más el ruido mediante medidas colectivas, ya se acude a medidas individuales que son pues el uso de equipos de protección individual, como pueden ser pues bueno los tapones, cascos, etcétera. Mariby, ¿los trabajadores son conscientes de que a veces están expuestos a un ruido excesivo? A ver, en concreto, la exposición al ruido es que es tan molesta que en la mayoría de los casos la persona trabajadora sí que es consciente y sí que adopta las medidas de protección, pero bueno, siempre hay casos en los que hay que insistir y de hecho pues la ley nos obliga a las empresas a insistir en que las personas trabajadoras utilicen las medidas de protección porque realmente al final el daño sobre su salud, aunque a corto plazo no lo noten, a largo plazo, pues ya lo han estado explicando anteriormente, pues puede producir determinadas consecuencias que son irreversibles, además, sobre la salud de las personas trabajadoras. Mariby, igual se me ha oído porque estábamos comentando ahora, tenía una duda y estamos con el micrófono abierto y no me he dado cuenta. ¿Hay bajas o existen numerosos casos de bajas laborales por ruido? Sí, hay bajas porque al final pues en personas trabajadoras que están muy expuestas, pues bueno, pueden ocasionarse determinadas consecuencias, ya no solo directamente en lo que se refiere al oído, o sea, la pérdida de audición, hipoacusia, etcétera, sino también bajas relacionadas con el estrés, etcétera, etcétera. No es uno de los agentes que más bajas produce, pero sí que produce bajas. Mariby Pérez, responsable de Relaciones Laborales de Cepyme Aragón. Muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón. Gracias a vosotros. Hasta luego. Claro, una de las preguntas sería ¿cómo nos podemos proteger en el día a día? Porque, por ejemplo, para cuidarte la piel, pues tienes cremas o no sé qué. Para cuidarte la vista de cara al sol te proteges con gafas de sol. Pero, ¿y la audición? ¿Se puede proteger? La audición se puede proteger intentando controlar, digamos, ese estímulo sonoro que no sea alto. De nosotros que depende el volumen de la televisión, el volumen de la música que nos ponemos con la radio, con lo que sea, cosas así, e intentar un poco cuidarnos de no exceder, de ir a demasiados conciertos, o yo que me sé, si vas a un concierto, intentar no ponerte cerca del altavoz. O sea, cosas un poco de lógica que están en nuestra mano. Y luego ir habitualmente o diariamente, no diariamente, pero con una cierta frecuencia a revisar el oído, porque como la vista, como decía Vanessa, y otros sentidos, factores de nuestro cuerpo, también conviene cuidarlo y revisarlo de vez en cuando si no queremos a la larga tener problemas. Estamos hablando de que dentro, insisto en esta pregunta porque es algo que preocupa, que dentro de 30 años, sobre todo con la juventud y los cascos y este volumen del que hablabais, los casos de déficit de audición podrían aumentar, Carmen. Yo creo que sí, porque sí que, igual que va cambiando la sociedad, los hábitos también cambian. Entonces, es un problema que nos vamos a encontrar de aquí a unos años casi seguro.